¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de estar saludándoles aquí desde Argentina a toda Latinoamérica. Mi nombre es José Josami, soy abogado, he sido periodista deportivo, he sido juez civil y comercial y actualmente me desempeño también como miembro del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. Soy maestro o magíster en Derecho del Deporte y por supuesto con especializaciones también en la Universidad de Yale y de Harvard en lo que hace a mediación y resolución de conflicto. Lo importante es que hoy vamos a hablar de un tema muy nuevo, tal vez de no más de 20 o 30 años, que es una rama del derecho porque ya tiene autonomía también académica y también tiene tribunales y por supuesto que tiene mucha práctica en el mundo, que es el derecho del deporte. Esta rama realmente que nos interesa hoy hablar. Voy a tratar de concentrarle en estos minutos los temas más importantes y por supuesto que dejarles toda la posibilidad de seguir ustedes investigando, estudiando y también mi correo y todos mis datos por cualquier cosa que deseen. Hablar del derecho al deporte, como les decía, es hablar de un derecho nuevo, de un derecho que nace allá por el año 84, cuando el presidente del Comité Olímpico Internacional entiende que en el deporte, así como se lo entendía, que era educación, que era diversión y que por supuesto era también la práctica profesional de los deportes, también se iba constituyendo de a poco en negocios lícitos, y que por cierto tanto de los negocios como de la competencia surgían ciertos conflictos, y esos conflictos llevaban a encontrarse dos partes o a veces multipartes, y lo cual hacía necesario la creación de un tribunal que pudiera intervenir para resolver esos conflictos. Así, por el año 84 se crea el TAS, el Tribunal Arbitral Sport, que se lo crea en Suiza, y que luego tendría 10 años más tarde una especie de corresponsalías en Nueva York y también en Sydney, en Australia, que si bien no tienen el trabajo que tiene Suiza, ya que allí son los europeos los que más manejan la torta, ¿no? O sea, los que más trabajan en lo que hace a la resolución del conflicto de todos los deportes. Pero profundamente el deporte más popular del mundo y también más en Latinoamérica es el fútbol, y nos vamos a adentrar en lo que hace a la lectura de temas específicos de este deporte. Les decía que es una rama del derecho nuevo, es una rama que abarca toda o la gran parte de las ramas del derecho, tanto en derecho público como en derecho privado, porque nos atañe ver dentro del derecho del deporte cuestiones laborales, en lo que hace a la relación laboral del entrenador, del jugador, del auxiliar, etcétera, con un club, y de allí, por supuesto, sus contratos. Atañe también saber que es interesante ver la responsabilidad civil en lo que hace al espectáculo deportivo, o también actualmente a las lesiones que se producen a veces por hechos dolosos o bien culposos, negligentes, que han arrastrado a demandas en el caso de la práctica de la competencia. También abarca el derecho comercial, cuando también hablamos del tema de derecho de imágenes, o bien también los españoles, por ejemplo, el derecho de imagen lo concentran dentro del derecho laboral, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la imagen y también con la cuestión de un derecho personalísimo, ya sea en el tema de las propagandas, de lo que hace a la imagen de un deportista, que eso representa muchísimo dinero. Pero también aquí en Argentina lo hemos llevado más al tema del derecho comercial. También el tema dentro del derecho comercial ha abarcado lo que son los concursos o las quiebras de las instituciones. Aquí en Argentina se ha creado una ley, que es la ley 25.284, que se la ha llamado en algún momento la ley Racing, o bien aquella ley que trataba de ayudar a los clubes quebrados o concursados para tratar de salir adelante en búsqueda de poder pagar a los acreedores y de que la institución pueda seguir en vigencia dentro del deporte. Les hablaba del derecho laboral, les hablaba del derecho comercial, del derecho civil, y hasta decirles que en el derecho de familia también, ¿por qué no?, está presente el derecho al deporte cuando tenemos que ver la cuestión de los menores, y ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy vinculado a los derechos humanos, porque cuando hablamos de los menores en el deporte, que cada vez son más, por supuesto, tenemos que también traer a sus progenitores
y de allí surgen las cuestiones de la patria potestad, que nuestro nuevo Código Civil y Comercial aquí en Argentina ha sufrido un cambio. Digamos que ya no se la denomina patria potestad aquí en Argentina, sino se la llama relaciones parentales. Con lo cual, también esto nos vincula con el derecho de menores o bien con el derecho de familia en cuanto a la representación de los menores en el deporte. Dentro también del derecho al deporte, por supuesto que además de estar vinculado con todos los deportes, porque con el derecho penal también tiene su vinculación a través de los delitos de corrupción, de los delitos de amaños, que hoy están siendo, digamos, muy llamados en atención, ¿no? Cuando se tratan de arbitrajes o de actos, digamos, supuestamente espurios, en delitos de corrupción de la dirigencia o en el tema de las apuestas. También hay delitos modernos que en algunos países se lo ha podido ver, sobre todo en algunos países se ha dado en las cuestiones, por ejemplo, de Fórmula 1, ¿no? Del automovilismo de gran elite, con el tema, por ejemplo, del hurto de patentes. Y después también, por supuesto, está todo lo que representa a los delitos de lesiones, hasta de homicidios. Hemos tenido en Argentina un caso de homicidio hasta sancionado o sentenciado, mejor dicho, por una cámara como homicidio simple, ¿no? El homicidio doloso en un caso de un partido de rugby que en algún momento les contaré. Es así que nos vamos involucrando, nos vamos metiendo en el derecho del deporte, hablando de cada una de las ramas con las cuales se vincula este querido y nuevo rama del derecho. Y es curioso que en nuestra Argentina, por ejemplo, siendo un país tan deportista, nuestra Constitución Nacional no mencione la palabra deporte, ¿no? Lo he discutido con muchos constitucionalistas, algunos me han querido convencer que figura en las convenciones, pero en nuestra querida Constitución, y aún así en la reforma del año 94, los convencionalistas no han puesto la palabra deportes. O sea que también ha habido algunos, como les decía recién, que me han tratado de convencer de que el deporte en las convenciones internacionales figura, pero siempre se la habla desde el punto de vista de la diversión. Yo entiendo que el deporte no es solo diversión, sino que también es negocio, que también es educación y que también es trabajo, por supuesto. Entonces, vamos a ir delineando todo esto. Un poco dejando ya esta vinculación del derecho del deporte con todas las ramas del derecho, también tiene sus partes específicas que hacen a esta rama del derecho al deporte, como por ejemplo el tema de los derechos federativos y los derechos económicos, o bien el tema del derecho de formación y el mecanismo de solidaridad, que van a ser los temas que me voy a ocupar específicamente para ustedes. El derecho de formación, los derechos federativos especialmente son aquellos derechos que le corresponden a los clubes, son ellos los titulares, siempre digo esto a mis alumnos en la universidad, son preguntas de examen, ¿a quién le corresponde el derecho federativo? ¿Quién es el titular del derecho federativo? Es el club. ¿Y qué es el derecho federativo? Es el derecho que tiene el club de fichar, de inscribir a un atleta en su club. De esa manera el atleta, el jugador, pasa a pertenecer a un club y ya puede ser, por supuesto, de manera amateur, cuando no hay un contrato de por medio, o bien cuando hay un contrato de por medio se transformará, por supuesto, en una relación profesional. Esto lo digo porque muchas veces, y en caso de menores, ha sucedido aquí en Argentina, recién a los 16 años se puede realizar un contrato profesional de trabajo. Y ha sucedido muchas veces que los clubes, cuando fichan a un atleta niño o joven, suelen hacer, digamos, un derecho patrimonial de ellos, y cuando el niño quiere irse, es cuando el club se opone y no lo deja ir. Entonces se ha planteado en muchas jornadas, justamente en la última que hemos tenido meses atrás, sobre este tema de los menores, ¿no? El artículo 19 del reglamento de transferencias de FIFA, recomiendo verlo, el artículo 19, habla justamente del tema menores y vamos a introducirnos en ellos ya dentro de esta etapa de los derechos federativos. ¿Por qué? Porque siendo un menor y no habiendo tenido contrato, pues el menor puede pedir su libertad de acción. Su padre lo puede hacer en el caso de que no lo deje el club, y me ha tocado a mí como juez actual recibiendo muchas acciones de amparo
o la que aquí en Argentina conocemos como acciones son acciones rápidas, urgentes, a ver, la urgencia estaba justamente en la cuestión del niño, ¿no? En lo que la Convención Internacional de Derechos del Niño nos habla de que un niño necesita divertirse, necesita jugar, y no puede estar sufriendo. Y esto es lo que pasaba, y por eso es que se le daba esa urgencia en las medidas para resolver el caso cuando un niño solicitaba a veces una desvinculación y los clubes no se la querían dar. Distinto es cuando el jugador es profesional, porque en un contrato profesional, claro está, que se anota ya sea una cláusula, que puede ser una cláusula de renuncia, o sea, una cláusula rescisoria, de rescisión, que esa es una cláusula que la pone el propio atleta, el propio jugador, es una cláusula acordada con el club, que de tal manera que si él quiere irse en determinado momento, bueno, pues hay una cláusula que deberá pagarla y se podrá ir. Generalmente es una cláusula que la suele pagar el club que lo quiere llevar, no la paga el jugador. Pero también está por otro lado la cláusula penal. La cláusula penal no es una cláusula acordada con el jugador, sino que cuando no se acuerda esa cláusula rescisoria, el jugador rompe impetuosamente, digamos, el contrato, pues bueno, se aplica una cláusula penal que él lo va a sancionar el club, y debiéndole, por supuesto, imponer una multa. Una multa, como también hay veces que puede también el jugador sufrir algunas sanciones deportivas. En el reglamento de la transferencia de jugadores, hablando de menores y continuando con este tema, los menores, dice bien la norma, que los menores de 18 años no podrán ser transferidos internacionalmente. Quiero que quede claro lo que les dije anteriormente. Los derechos federativos son los derechos que tienen los clubes para fichar a un jugador, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el menor? ¿Y qué pasa con la transferencia de ese menor internacionalmente? No puede. Pero hay 3 excepciones que la norma otorga, y las 3 son bastante polémicas, bastante difíciles, pero que se han dado, ¿no? La primera, les voy a hacer muy simple, ustedes podrán ir al artículo y fijarse. La primera es cuando alguno de los progenitores de este menor se tiene que trasladar a un país, y por supuesto el niño es trasladado también, y por ende el niño encuentra un club en el país donde va a ser trasladado por trabajo sus padres, y allí jugará el niño. Digamos que esta posibilidad, que es la primera excepción, se ha dado mucho aquí en la Argentina, y es el caso Messi, por ejemplo, uno de los más conocidos y emblemáticos, debido a que Messi, digamos, fue por trabajo de su padre al Barcelona, y de allí, bueno, encontraron a la virtud de este niño que jugaba tan maravillosamente al fútbol, y el Barcelona lo contrató, ¿no? Han habido algunos fallos y algunos casos en donde cuando se ha pedido el fichaje, en este caso los derechos federativos de algún club, de fichar a un jugador internacionalmente, bueno, a ver, tras la denuncia del club de donde se iba este jugador, los tribunales de FIFA o bien el TAS observaban si realmente, aunque es muy difícil probarlo, pero observaban si, por ejemplo, el niño llegaba a cobrar mucho más dinero que su padre. Pongamos que el padre era un gran carpintero y había sido trasladado a España para hacer una obra de carpintería, y justo miren qué casualidad que el niño jugaba tan bien y lo fichó el Barcelona, y bueno, claro, después sucede que el contrato del niño es 5 o 6 veces más de lo que cobra el padre como carpintero, y todas esas cosas despiertan sospechas que los tribunales por ello han justificado sentencias que han dejado sin efecto el fichaje de estos casos. La segunda excepción que marca el artículo 19 ha sido también tachada de discriminatoria, ¿no? Porque lo que dice es que dentro de la comunidad europea, sí pueden realizarse las transferencias incluso menores de 16 años. Entonces,
digamos que hay un dejo de cierta arbitrariedad y cierta discriminación, es decir, ¿por qué siempre los europeos pueden y nosotros no podemos? ¿Por qué un niño uruguayo no podría hacer lo mismo que un niño europeo? Porque está dentro de la comunidad. Y esto también ha traído algunos inconvenientes. Hasta hace poco aquí en la Argentina hay un caso muy famoso que ha sido el caso Garré, y ha habido otro hace muy poco, no recuerdo el nombre, en el mismo club en Vélez Sarsfield, porque la norma es muy clara en decir cuando el niño está dentro de la comunidad europea, y lo especifica muy bien en ese detalle. Hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque se han venido a buscar jugadores de aquí, es más, es un equipo inglés, no voy a nombrar los clubes, pero es un equipo inglés que ha venido a buscar a un jugador de 16 años que era comunitario. Hoy es muy común, ustedes lo saben seguramente en toda Latinoamérica, todo aquel hijo de o nieto de europeo, y llevándonos por el derecho internacional del jus sanguinis, ustedes saben que pasan a ser comunitarios y a ser ciudadanos europeos. Y por ello es que, no obstante, habitando en Latinoamérica o en Sudamérica, los europeos hacen eco de esta norma, pero violando el detalle que les marcaba yo recién. Y cuando van a sacarlo a un jugador, dicen, pero el niño es nuestro, porque el niño es comunitario. Entonces, y el TAS ha sido cómplice de esto, haciendo lugar a estos fallos, ¿no? Y violando justamente parte de la normativa, porque ese niño es cuando dentro de la comunidad europea, dentro del continente. Pero a ver, ellos entienden que la comunidad se hace extensiva, por supuesto, donde vaya un jus sanguinis, depende de la comunidad, ¿no? O sea, esto lo entienden así los europeos. Es por eso que su derecho de tierra lo llevan, o decir, su derecho internacional lo llevan donde estén. Esto ha abierto una enorme polémica, de temer a que realmente los grandes clubes de Europa se lleven a grandes figuras del fútbol latinoamericano con justamente este principio que está, digamos, siendo bastante cuestionado. Bueno, y el tercero es, digamos, la tercera excepción habla de la distancia que existen, digamos, entre país y país, o sea que entre el país de donde juega y el país de donde viva haya entre fronteras 50 kilómetros para un lado y 50 para el otro, y en ese caso digamos que es como que no habría ningún problema en que pueda jugar un menor de 18 años y sea transferido un jugador de 18 años, ¿no? Entonces estamos hablando de la tercera excepción. Claro está que mucho se ha discutido sobre el tema menores, yo lo he planteado y he discutido con un gran colega y amigo uruguayo. En el primer caso, es el caso justamente de qué pasa con ese menor que va a jugar un club, que no es profesional y justamente quiere dejar de jugar en ese club porque sus amigos se fueron a otro club, y se hace un planteo porque el club no lo deja ir, y entonces están casi llegando a la privación ilegítima, digamos, de la libertad, ¿no? Porque lo está afectando al niño, y sobre todo allí entra a jugar la Convención de Derecho Internacional del Niño y Adolescente, porque se está menoscabando sus derechos. Pero bueno, la contraparte de este colega y amigo me decía que también existe el derecho de retención de los clubes por una cuestión de que si el niño quiere jugar al fútbol o quiere jugar a un deporte libremente, lo puede hacer en el parque con sus amigos, y no, digamos, tratar de mover toda una estructura, de jugar en un club, de entrar a participar en un torneo federado, y luego cuando él quiera, o por un capricho, porque por ahí no suelen ser caprichos, sino que suelen ser por desinteligencias con sus compañeros o desinteligencias con el técnico, etcétera, etcétera, y no habiendo contrato de por medio, no habiendo una relación laboral de por medio, es por ello que aún en el caso del menor, son los padres los que participan, intervienen, representándolos y pidiendo que el niño sea dejado en libertad. Yo estoy, por supuesto, con la idea de que el niño tiene el derecho a divertirse todavía y a jugar donde él quiera, y que los clubes asuman ese riesgo. O sea, es el riesgo primero que no pagan un sueldo si lo forman, lo preparan, y además, acabo de decir una palabra que es los forma. Esa formación que lo va a realizar el club
luego tendrá su premio, porque es allí donde surge otro de los temas específicos del derecho del deporte, que es el derecho de formación. El derecho de formación es justamente un derecho a una indemnización que cobran los clubes que forman, que educan a los niños, y FIFA lo tiene desde los 12 a los 21 años, pero el cobro se hace hasta los 23 años. ¿Cómo es eso? O sea, si un niño va a un club, yo llevo a mi hijo a los 12 años a jugar aquí en River Plate, y mi hijo juega hasta los 15 o hasta los 16, entonces River lo ha formado allí 4 años. Yo les he dicho, ¿cuándo se paga esta indemnización de derecho de formación? Se paga cuando se realiza un primer contrato profesional y se paga luego en cada transferencia internacional hasta los 23 años cumplidos del atleta. Entonces, si mi hijo lo hace y tiene, por supuesto, esto va a tener que jugar hasta los 16, luego hasta los 23 y allí cobrará. Estos son los derechos de formación. Y esto tiene que ver justamente, cuando hablo de la libertad de los niños, estoy hablando muy cerca de lo que tiene que ver con los derechos humanos y con lo que ya les mencioné, que son los derechos que nuestra querida y realmente aceptado Convenio Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente habla con respecto a los menores. Este derecho de formación viene un poco a acicatear, a alentar a los clubes formadores, cobrando una indemnización que es una indemnización formada, digamos, está tabulada en un cuadro específico que, según el club y según la asociación a la que pertenezca, va a tener que cobrar. Si es, por ejemplo, River Plate, tendremos que buscar la tablita de la CONMEBOL. La CONMEBOL tendrá que buscar la de la Asociación del Fútbol Argentino, y en la de la Asociación del Fútbol Argentino veremos los distintos grados o staff de los clubes más importantes como River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, que tendrán un valor, y luego vendrán en una segunda escala los otros clubes, y así sucesivamente dentro del profesionalismo. Los que están en la otra parte de Latinoamérica así lo harán también en la CONCACAF, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo en ese cuadradito veremos cuánto sale el valor del derecho de formación de un jugador. Luego está el mecanismo de solidaridad. El mecanismo de solidaridad es algo muy parecido al derecho de formación, es mucho más amplio, porque en este caso va desde los 18 hasta los 23 años, pero aquí no hay un límite de cobro, o sea, no hay un límite de cobrar hasta los 23 años, sino que se paga hasta que el jugador deje de jugar. El artículo o la norma habla de que solamente se pagaría en transferencias. Y esto ha sido otro de los debates que hemos tenido justamente en las últimas jornadas o congresos, donde la ha presenciado el Chief Legal de FIFA o la Chief Legal de CONMEBOL, discutiendo algunos temas importantes que ahora voy a mencionarles. El tema del mecanismo de solidaridad también se abona a los clubes, pero aquí en este caso se abona un porcentaje. Desde los 18 a los 23 hay una distancia que ustedes podrán observar, en lo cual se cobraría el 5% en total y que sería repartido de la siguiente manera. De los 13 años, estoy hablando mal, desde los 13 años a los 23. De los 13 a los 23 ustedes habrán visto que hay justamente 10 años. De los 13 a los 23 años es el mecanismo de solidaridad, y en total son 5% de la transferencia que cobrarán prorrateado los clubes que han formado al niño y que lo han tenido durante esos años. En los primeros años, hasta los 16, se cobra un mínimo de un 0,25% por año. O sea que en total estamos hablando ahí de prácticamente un 1%. Luego el 0,50 desde los 17 a los 23, en donde llegan los 4% y sumado hace el 5% total del pago. Cada club verá cuántos años y en qué etapa lo ha tenido ese jugador para cobrar.
La otra diferencia es que aquí se abona hasta que el jugador deja de jugar, o sea que se paga siempre en el profesionalismo del jugador, pero siempre y cuando se trate de una transferencia internacional, o sea de país a otro país. Claro está que esto se ha discutido cuando se hablaba de que solo sería transferencia, porque ha sido también discutido el tema de qué sucede con el jugador que no realiza una transferencia, sino que decide rescindir su contrato y tomar su pase e irse solo a otro club. En este caso, la norma, tal como está escrita, digamos que se burlaría de los clubes formadores, de los clubes que tienen este derecho a esta indemnización, y por eso es que hemos reclamado que se haga una reforma, y está en FIFA justamente la idea de realizar la reforma con respecto a esto, como también está la idea ya basada y efectivizada de dos temas muy importantes. Una es que el derecho de formación no solo se haga, digamos, es decir, que se una el derecho de formación con el mecanismo de solidaridad, o sea, que se haga de los dos uno, y que no solo sea para transferencias internacionales, sino que también sea para transferencias nacionales, o sea, que en cada transferencia dentro del país también se deba cobrar. Cosa que sucede en la Argentina con una nueva ley que surgió ya hace algunos años, que es la ley 27.211, y que ha tenido, digamos, los vestigios de ser una ley muy considerada con respecto al derecho del niño, ¿no? y muy vinculada a los derechos humanos, porque es una ley que ampara al niño no desde los 13, sino desde los 9 años. Porque es cierto, un niño comienza a jugar, no tan grande, ya a los 13 años sabe jugar muy bien. Desde los 9 a los 18 es donde está la precisa formación del jugador. Así es como hoy en Argentina hay un choque de trenes para tratar de ver qué ley se aplica. Si esta ley que salió del Congreso o bien la ley FIFA, que está basada en el estatuto a través del reglamento de transferencia de jugadores. Para completar, digamos, el tema de lo específico del derecho al deporte, nos quedaba hablar de los derechos económicos, que vendría a ser la cuestión pecuniaria, el valor justamente patrimonial del derecho federativo, o sea, de los pases. Yo lo he dado en llamar esto el derecho al talento, o sea, sabemos que el derecho a la esclavitud ha sido abolida, o sea que no hay personas que tengan un precio, al menos lo que pienso yo. Pero en esto lo que vale es el talento del jugador, el pase del jugador, así se lo ha dado en llamar el valor de futuras transferencias, y no es otra cosa que el valor de un pase, ya sea un pase temporario o un pase definitivo del atleta de un club a otro, y que tiene por supuesto un valor económico. Lo que tiene en valor lo cobra el club, porque también esto ha sido otro de los motivos que ha puesto a ver en conflicto cuando ha habido terceros interesados en participar de negocios con respecto a jugadores, y ya hace unos 5 años FIFA se ha encargado de decirle no al tercero interesado, ¿no? En lo que se llamó el famoso conflicto de los TPO, que era el Third Partner Owner, en donde FIFA entiende que el tercero interesado ponía en conflictos a los clubes cuando tenía algún porcentaje del jugador, ¿no? y era dueño, digamos, de un jugador en lo que hace en la parte económica. Claro está que esto no ha quedado muy claro, yo no estoy muy de acuerdo con ello, me parece que mientras se trate de un negocio lícito, un negocio legítimo, no estamos vulnerando las reglas de los derechos humanos, ni tampoco estamos vulnerando ninguna regla moral, puesto que cuando uno puede entender que dentro de un negocio como es la bolsa, por ejemplo, se está también manejando el concepto de valor pecuniario, no de un hombre, no de una persona, sino de el talento o bien de una transferencia, bueno, puede haber participación de un tercero interesado que colabore y que pueda tener cierta ganancia en dicho negocio. También con respecto a la vinculación del derecho al deporte y los derechos humanos, y aquí vamos a la cuestión del derecho de imagen, ha sido muy cuestionado con respecto a las empresas que muchas veces están vinculadas al deporte. Tal es así sobre todo las empresas de ropa, en las cuales se la ha criticado muy duramente con respecto, por ejemplo, al tema de
de los horarios y de las cuestiones laborales, ¿no? De estas famosas empresas que trabajan con indumentaria deportiva y que realmente no están de acuerdo con la legislación laboral a la hora de servicio, de trabajar o de trabajo. Ha sido uno de los, dentro del derecho laboral deportivo, de las tantas cuestiones que se han hablado con respecto a ello. Y también de lo atípico que muchas veces hemos observado se tratan los contratos laborales. O sea, donde no hay una relación laboral muy clara. Tal es así que muchas veces hay contratos laborales, digamos, en blanco y algún dinero que el jugador puede recibir, digamos, en negro, que puede ser también o a cambio de un derecho de imagen, ¿no? O a cambio de lo que se llama el derecho de arena, que es el derecho que tiene el club, ¿me entiende? Para que el jugador luzca la prenda o luzca, digamos, elementos que el club contrata con las empresas. Distinto es la imagen propia del jugador, que sí tiene una relación directa con la empresa. En esto los españoles, les comentaba al principio, lo tienen incorporado dentro del derecho laboral, mientras que nosotros lo tenemos incorporado dentro del derecho comercial. Y esto realmente representa mucho dinero en juego. Todo lo que es la imagen del deportista. Y la imagen del deportista se ha planteado si es algo individual. Muchas veces se han preguntado si Messi gana tanto dinero por él solo o porque también tiene 10 compañeros importantes en el Barcelona que hagan que él sea Messi. Es una pregunta que ha quedado siempre flotando. Messi solo tendría el mismo valor que con sus 10 compañeros o con el técnico que tiene o que tenía anteriormente, ¿no? En el Barcelona. Entonces es también cuando se decía si ese derecho a imagen debía ser solamente pagado a una sola persona o bien ser repartido en todo el plantel. Hablando de lo pecuniario, entonces, de los derechos económicos, queda muy claro que la FIFA ha prohibido la participación de terceros y que solamente le ha dejado en manos de los clubes, de las instituciones, que reitero, son los dueños también y titulares de los derechos federativos. Muy bien, vamos a ir ahora a otro tema que tiene que ver con respecto a la cuestión de la justicia y con otro de los problemas que también atañe a los derechos humanos vinculados al deporte. Ustedes saben que la mayoría de los estatutos de las federaciones de deporte niegan el acceso a la justicia ordinaria. Yo les mencioné al comienzo que en el año 84, Stankovic, que fue aquel presidente del Comité Olímpico Internacional, creó por primera vez el TAS, y bueno, tal vez procuró de que todos los conflictos jurídicos legales del deporte se encaminaran a que se solucionen por ese tribunal suizo. Claro está que con eso la mayoría de los estatutos de las federaciones deportivas han colocado algún artículo en donde niegan o prohíben la posibilidad de acceder a los tribunales ordinarios. Cuestión que, como todos ustedes y todos nosotros sabemos, están en una flagrante violación a los derechos humanos, ya que van en contra de nada más y nada menos que un derecho fundamental como es el acceso a la justicia. Acceso a la justicia al cual tiene derecho todo ser humano. Y en este caso, un deportista es primero un ser humano y, por supuesto, luego un deportista. Y sacar o tratar de ir a los tribunales, digamos, ordinarios para plantear una demanda, como ha sido aquí, por ejemplo, algunos casos desde hace muchos años, en la República Argentina, le ha causado problemas a esos atletas. Les ha causado problemas, y a los clubes también, amenazas de desafiliación o algunos problemas en cuanto a la buena relación con la asociación madre, que suele ser así. Claro está que a veces, y esto no es por justificar y no es que, yo me termine de acomodar con esta opinión, pero también es cierto que por ahí lo que hace el deporte es tratar de que al ser tan rápido todo lo que sucede dentro del deporte y al ser tan lenta la justicia ordinaria, es que también por ahí se justifica que no se vaya a la justicia ordinaria y que los conflictos se resuelvan en un tribunal, digamos, específico
especialista, con jueces que conozcan de derecho del deporte, con árbitros, por supuesto que si se trata de un tribunal arbitral, que sepan de la materia y que resuelvan esto de una manera rápida, teniendo en cuenta que a veces son cuestiones de una transferencia y bueno, la transferencia se tiene que resolver a veces en menos de una semana porque el campeonato ya empieza, el torneo está por jugarse y no se puede demorar los tiempos de la justicia ordinaria, que a veces superan el año para una resolución, por cierto, o 6 meses. Con eso ya pasó el torneo, o al menos medio torneo, y el jugador está sin jugar. Entonces estas son cuestiones que también se piensan para ello. Me había quedado la promesa de contarles con respecto al tema de daños y perjuicios, que es otra de las cuestiones también que atañe, ¿no?, al derecho al deporte, con respecto, por ejemplo, a algunos casos de muertes o de lesiones que han sucedido en estadios con la problemática de la violencia en el fútbol, que no solo a veces ya es contemplada en las tribunas, sino también es contemplada dentro del campo de juego entre los jugadores, y que ha dado lugar a muchos planteos de daños y perjuicios entre los atletas, ¿no? Tal es así que hay un caso muy famoso en Argentina, que es Pizzo Camoranesi, de 2 jugadores con una lesión muy fuerte. Aquí en Argentina hemos tenido un caso de un rugbyero, y que realmente hemos lamentado porque es un menor que había sido convocado a jugar en una primera división de urgencia. El niño ha jugado en una posición que no era la de él. El árbitro en rugby, estoy hablando, no respetó en un scrum el juego del scrum simulado, y al primer juego de un scrum el niño quedó cuadripléjico. Este fallo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con gran tino la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de la provincia de donde había ocurrido esto, que realmente de una manera increíble había rechazado la demanda del niño, realmente incomprensible. Pero bueno, la Corte Nacional se encargó de ponerla en su lugar y, por supuesto, indemnizar al niño a través de las organizaciones de rugby nacional, la de la provincia, y también hizo extensiva la sanción al árbitro, que había obrado de mala manera en su accionar, permitiendo, no cumpliendo la regla 20, que era la del famoso scrum simulado, que debió haberlo hecho de esa manera y no lo hizo, y provocó esta seria lesión en este joven. Hubo otro caso hace más de, creo yo, 30 años fácil, 30 y pico de años, en donde también en un partido de rugby un jugador aplicó un puntapié en la cabeza a otro porque lo había visto tirado en el suelo en posición de penalti. Claro que en el viejo juego del rugby todo lo que estaba en el piso se decía era césped, y con esa brutalidad y torpeza, que por supuesto y gracias a Dios ha hecho que cambie el reglamento, en aquel momento este jugador no tuvo mejor idea que aplicarle un puntapié en la cabeza y causarle la muerte. El tribunal entendió en aquel momento que se trataba de un homicidio doloso por el uso del miembro. En este caso entendió el tribunal que la pierna de un jugador de rugby, en este caso de un forward, se asimila a la de un puño de un boxeador, y ustedes saben que el puño de un boxeador o de un peleador de artes marciales está considerado como un arma en la jurisprudencia, ¿no?, por lo menos aquí en la Argentina, y por ello es que con esta interpretación el tribunal ha hecho una analogía y ha condenado a este hombre a homicidio doloso, sí, a homicidio simple, y a una prisión de 9 años. Esto se ha dado dentro del derecho penal. Otros de los temas que están surgiendo ahora son las cuestiones y que tienen que ver con los derechos humanos, esa cuestión de la ética y del tema de los amaños. Se ha planteado, y sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, y ahora en la última Copa América, con muchas denuncias sobre arbitrajes, etcétera, sobre la cuestión del accionar dirigencial o de los árbitros, citando esta palabra de amaños, ¿no? Es muy difícil probar el amaño. Hay un antecedente que se dio en las eliminatorias de Rusia 2018, en el partido de Senegal con Sudáfrica, en donde el tribunal de FIFA, ante una denuncia de Sudáfrica, observó el juego, y no recuerdo ahora el árbitro, el nombre,
pero el árbitro fue condenado por su tribunal de árbitros por su mal desempeño, y por ende el Tribunal de Disciplina de FIFA no es que le dio los puntos a Sudáfrica, cosa que para mí no estoy para nada de acuerdo. Entiendo y soy de los que pienso que se deben ganar los partidos en la cancha, o sea, la teoría pro competencia es la que yo voy a sostener siempre, y es por eso que también aquí me avala en este resultado de que el Tribunal de FIFA decidió que el partido se jugara de nuevo con un nuevo árbitro, puesto que se había comprobado el amaño también, y que de esta manera, por supuesto, el partido se jugara con otro arbitraje, y así, bueno, así ganó también Sudáfrica y pasó a jugar el Mundial. Ya hemos hablado de esta cuestión de la justicia en el deporte y de lo problemático que hace en su vinculación con los derechos humanos y el acceso a la justicia, ¿no? También, por supuesto, y la cuestión de los menores es otro también tema que nos preocupa dentro de ello, porque tratar de retener a los menores también forma parte de una violación a esa Convención Internacional de los Derechos del Niño y al Adolescente, y también, por supuesto, una dura sanción, si se quiere, un duro golpe a lo que hace a nuestros derechos humanos vinculados al deporte. Otra de las cuestiones que se ha planteado vinculado a los derechos humanos y ha sido denunciado es que Qatar será la próxima la sede del Mundial, y en donde Qatar ha recibido numerosas denuncias en contra de los derechos humanos, tal es así por no aceptar las cuestiones de LGTB o bien en otras actitudes también que ha tenido con respecto a los derechos fundamentales en lo que hace a la libertad de expresión. Y es que en eso se ha pedido a través de las asambleas de que estos países no sean, de alguna manera, bendecidos con un campeonato mundial de fútbol, ¿no? Pero bueno, poco ha sido la respuesta que haya recibido detrás de todas las denuncias que afectan, como también hay muchos grises en el tema del deporte, en el tema, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, en donde las sedes de las naciones que son, o sedes de las ciudades de los Juegos Olímpicos, prácticamente pierden su soberanía cuando están en presencia de un Juego Olímpico, ¿no? Es el Comité Olímpico Internacional el que prácticamente pasa a gobernar una sede donde se juegan y donde prácticamente las reglas y las normas pasan a ser las normas internacionales del deporte, ¿no? Otra de las cosas que también se ha pensado que estarían violando los derechos humanos debido a que estos derechos fundamentales no son otros que le compete a cada ciudadano viviendo en cada lugar y en cada lugar del mundo, y donde lo privado se inmiscuye para dejar de lado, justamente el valor de un derecho esencial, de un derecho fundamental en la vida de un ser humano, realmente no es muy aceptable, y más cuando se da en el deporte, ¿no? Que uno piensa desde ya, usando la palabra deporte, que estamos hablando de algo sano, tanto en lo físico como en lo mental, de algo ético, de algo provechoso, tanto para el ser humano. Entonces es como que hay un choque de trenes en esas cuestiones de cuestiones encontradas, de decir, pero ¿cómo? Si el deporte es algo sano, transparente, ¿por qué es que se tienen que encontrar o se tienen que enfrentar con estas cuestiones o con estos actos que no le hacen para nada bien al deporte? Esperemos, y también por supuesto auspiciamos por un deporte con más abrazo al derecho humano, con un deporte que se deje abrazar por los derechos humanos, que se deje apreciar por los derechos humanos, y que seguramente de esa manera estaremos teniendo un deporte más transparente, un deporte en donde reine mucho más esa paz y ese amor que nosotros pedimos en todo el mundo. El deporte se lo merece, y también cada uno de nosotros, cada un
ser humano en todo el mundo. Dejo yo aquí mi correo electrónico y dejo alguna bibliografía. Realmente es poca la bibliografía que hay, sí, todo han sido apuntes de universidades, pero hay un manual práctico de Derecho del Deporte del doctor Horacio González Mullín, aquí lo voy a mostrar, que es de Uruguay. Un libro que es muy práctico, que está completo, que tiene de todo. Y después hay muchos artículos de mi pertenencia que he escrito, sobre todo en cuestiones de derechos humanos y también derecho del deporte, que por supuesto estaré otorgándoles, dándoselos a través de las revistas que tenemos en la red de derechos humanos y derecho humanitarios, internacional humanitario. Así que por supuesto, y dejarles mi correo, que es muy fácil, es Jozami José, mi apellido y mi nombre, Jozami con Z, Jozami, José, gmail.com, para lo que ustedes quieran escribirme, y con mucho gusto les estaré respondiendo a la brevedad de lo que me escriban. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos, poder entregarles algo de lo que es el derecho del deporte, pero claro que en una hora es muy difícil transmitir toda la amplitud que tiene esta nueva rama del derecho, pero desde ya los invito a que lo que necesiten de ello cuenten conmigo. Muchas gracias.